Bueno, empecemos la segunda parte de la unidad 5, amortización. Bueno, nos dice que es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. Iguales, 2,000 pesos, 2,000 pesos. Diferentes, 3,000, luego 5,000 y así. Periódicos quiere decir que sean constantes, mes, bimestre por bimestre, año por año, etcétera. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para hacer una amortización? Tenemos que calcular el pago de la anualidad a partir del monto de la deuda. La deuda es el total que se debe. Y si se va a hacer en total de pagos, pues se va a hacer de manera igual. Por ejemplo, 10,000 pesos entre 4. En 4 pagos serían 2,500. Ese sería el pago. Pero obviamente aquí influye mucho lo que es eh, los intereses o la ganancia del que te presta el dinero. Y ese es el punto número 2. Calcular los intereses. ¿Cuánto de eso es interés? El número 3 es calcular la aportación del capital. ¿Cuánto de esto, descontando los intereses, realmente hace que nuestra deuda o nuestro capital disminuya? Y por último, calcular el saldo insoluto. ¿Qué quiere decir el saldo insoluto? Lo que se tiene pendiente de pagar. Es decir, para esto necesitamos cuánto es el capital, cuánto nos va a costar ese capital y cómo lo vamos a ir distribuyendo. Veámoslo por medio de las fórmulas. Y este va a ser nuestro ejemplo. Una deuda de 20,000 pesos a 9 pagos anuales y una tasa del 8%. Nuestra primera fórmula es la del pago, que nos dice que es el capital entre 1 menos 1 más la tasa efectiva elevado al número de pagos entre la tasa efectiva. ¿Sale? La número 2 nos dice que el interés es igual al capital por la tasa entre 36,000 por el plazo. En este caso 36,000 quiere decir que son el año comercial 360 por 100. Y la número 3, nuestra aportación del capital es igual a la anualidad o al pago menos el interés. La A es igual a la P, no se vayan a confundir. Y la número 4 es el saldo insoluto es el capital menos la aportación del capital. Tenemos que P es el pago, que puede ser la A, pago o anualidad. La C es el capital. Nuestra IE es la tasa de interés efectiva del periodo. Y N es el número de pagos o periodos de los que se va a pagar. La I mayúscula es el interés, lo que nos cuesta la deuda. SI, el saldo insoluto. La AC, la aportación del capital. Nuevamente les reitero el capital. Y la I minúscula es la tasa de interés. Bueno, dice que vamos a empezar con el número 1. El número 1 nos dice que calcular el pago de la deuda o anualidad. La aplicación ya serían los 20,000 pesos entre 1 menos la operación que nos dé 1 más 0.08, que es la tasa efectiva elevado a 9 pagos entre la tasa efectiva. Hagámoslo, corrobórenlo y en un momento lo verificaremos. ¿Ya lo tienen? Esta sería nuestra respuesta.
3.201.59. Ya hicimos la primera fórmula. Prosigamos a la siguiente fórmula. Calcular los intereses. Los intereses es igual a los 20,000 pesos, que es la deuda, por la tasa anual es del 8% entre 36,000, que es los 360 del año comercial, por 100. Y todo esto lo estoy multiplicando por 360 porque nos decía que los pagos son anuales. 360 es un año. ¿Sale? ¿Ya la aplicaron? Aplíquenla y lo corroboramos. Este es su resultado. 1,600. Si lo llegaron a esto, están muy bien. Bueno, una nota. El cálculo se tendría que hacer con el saldo insoluto de capital después de cada pago. Más adelante se los comentaré cuando les enseñe cómo armar la tabla de amortización de la deuda. Sigamos al número 3, que nos dice calcular la aportación del capital. Esta está muy sencilla. Nos dice que la aportación del capital es el pago menos los intereses. El pago para este ejemplo son de 3.201.59 menos los intereses que fueron de 1,600 y nos da una aportación de capital de 1,601.59. ¿Lo corroboraron? De ser así, llegamos a lo mismo. Y esto se tendría que hacer cada pago. Y por último, cada periodo tendríamos que hacer nuestro saldo insoluto. El saldo insoluto en este primer periodo son los 20,000 pesos que eran la deuda, menos los 1,601.59, que es la aportación de capital, y nos da, utilicen su calculadora para ver que estemos en la misma frecuencia. ¿Sí? Esta es su respuesta, 18,398.41, y se tendría que hacer por cada periodo. Para mostrarlo, cómo se va a hacer la amortización, tendríamos que hacer una tabla de amortización que se haría de la siguiente forma. ¿Sí? Para el periodo 0, nuestro capital son 20,000 pesos, no pagamos nada, no tenemos intereses, no tenemos la aportación al capital y nuestro saldo insoluto sigue siendo el mismo, 20,000 pesos. Para el periodo 1, que es el año 1, nuestro pago que calculamos es de 3,201.59. Nuestro interés que calculamos en la fórmula 2, y con esto determinamos los 3,201.59 menos los 1,600, nos da nuestra aportación de capital, que es 1,601.59, que es la fórmula 3. ¿Sale? Y con esto podemos determinar nuestro saldo insoluto. Para el periodo 1 sería el saldo del capital, que en un principio que son los 20,000 pesos, menos nuestra aportación del capital, nos da el saldo insoluto, que son los 20,000 menos 1,601.59, nos da 18,398.41, que es nuestra fórmula 4. ¿Sí? Nuestro pago va a ser constante, es el único constante dentro del ejercicio, el pago, lo cual quiere decir que para todos los años del 2 al noveno son 3,201.59, que es la fórmula 1. Esa va a ser constante. ¿Sale? Y en el caso para el periodo 2, aplicaríamos la fórmula 2. Me voy a regresar tantito, que es esta, que en lugar de 20,000 serían los 18,000
Me voy a regresar un poco y nos iríamos a esta fórmula número 4, que nos dice que es nuestro capital y nuestro capital para el periodo 2 son 18,000 pesos. Son 18,000 pesos entre, más bien, regresemos, los 18,000 pesos que nos aparecen aquí. Aplicaríamos la fórmula número 2, 18,000 por 8, que es la tasa, entre 36,000 por 360. Y nos daría una cantidad muy diferente. Háganlo y después de haberlo hecho, aplican la número 3, que es nuestra aportación de capital, que quiere decir que es nuestro pago menos nuestros intereses. Y nos va a cambiar la aportación de capital. Para el saldo insoluto, tendríamos que hacer nuestro último saldo insoluto, que son los 18,341 menos la aportación nueva de capital y nos va a dar un nuevo saldo insoluto. ¿Sí? Esto les quedaría de tarea. ¿Sí? Dudas, pues yo creo que van a ser en el foro. Y vamos a hablar de los fondos de amortización. ¿Para qué se hacen unos fondos de amortización? Bueno, la suma de dinero que se va acumulando con el fin de obtener un determinado monto y se llama fondo de amortización. Se forma invirtiendo cantidades iguales al final de periodos iguales. Esto es con el fin de, a lo mejor, de ayudar a tus empleados, pudiera ser tener un fondo de amortización, a los cuales les acumularías una tasa de interés, que al final de cuentas, cuando los liquides, les vendría muy bien esa ayuda. Y con esto terminamos el tema. Hasta luego.